¿Cómo están, chicos? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Ven las Buenas diapositivas? noches. Sí, se escuchan. Gracias, Miguel. ¿Sí ven las diapos? Ouch. Ya creo que sí las están viendo ya. Em, la clase pasada creo que me quedé aquí, no me acuerdo bien, en cómo enrutan los hosts. Bueno, ya vamos a ingresar a la parte de enrutamiento porque les había comentado y ya habíamos visto cómo los dispositivos tienen diferentes tareas, ¿no? Diferentes formas de trabajar. Entonces, en capítulos anteriores habíamos visto cómo el switch hace su tarea de conmutación y obviamente el router hace de enrutador. Él enruta los paquetes en este caso, ¿no? Hablando en capa 3. Em, pero el router es el que encamina el tráfico, ¿no? El que dice por dónde tiene que ir. Pero los dispositivos finales, ¿no? Los dispositivos finales son son los computadores, ¿no? Los computadores o cualquier otro dispositivo de red. Dispositivo final, computadores, teléfonos, ya saben, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, los dispositivos finales también hacen una función de enrutamiento, no tal como el router, que el router dice por dónde tiene que ir los paquetes, sino que ellos enrutan desde su interfaz de red. O sea, si ellos quieren llegar hacia alguna red en particular, por ejemplo, alguna red que esté en el internet y tenga, no sé, una página de películas. Entonces, el router, perdón, el dispositivo final o la computadora, para poder llegar a esa red, obviamente tiene que routar de alguna manera ese tráfico y lo manda al router, que el router se va a encargar de mandar el tráfico hacia el internet, ¿no? Poder llegar hacia esa página web que nosotros queramos visitar. Entonces, los paquetes siempre se van a crear en el origen, en el dispositivo final. Y cada uno de estos dispositivos finales tiene su propia tabla de enrutamiento, o sea, la información para poder llegar a los distintos destinos. No me acuerdo bien cuál es el comando en, en- en Windows, pero en Linux, si tú quieres ver las rutas o tu tabla de enrutamiento, es iproute. Entonces, lo que te permite ver aquí es, em, o sea, para llegar a una red en particular, digamos el Internet, se tiene que ir a través del router. Esto que dice default vía, eso quiere decir que es una vía o es un camino por donde el tráfico o los datos van a viajar para poder salir hacia el Internet. Y el que me va a dar esa cabida, esa interfaz por la que yo pueda poder salir al Internet, es esta dirección IP. Esta dirección IP es la del router. Entonces el router de mi casa es el que me está permitiendo salir hacia el Internet, visitar páginas web y todo eso, ¿no? Entonces, este vía por defecto, que sabe decir aquí, default vía, es mi router en sí. Mi router en sí, ¿no? La dirección IP de mi router. Entonces, de esta manera es como está enrutando mi dispositivo final, ¿no? Ve si quiere llegar a una red en particular, ve por qué dispositivo tiene que mandar el tráfico, en este caso el router. Parecido un poco a esta topología. Esa es su tabla de enrutamiento, su tabla de... Se llama tabla de enrutamiento porque ahí se listan los destinos posibles, ¿no? Y bueno, aquí diferentes redes, pero algunas son redes locales de mi computadora que yo he creado por hacer algún que otro prueba, no sé. Entonces, eso. Mm, esto es muy importante, esta parte, porque dice que el host puede enviar paquetes, tanto a sí mismo como a alguna red que no está en mi red local, o sea, una red remota o hosts remotos. O sea, dispositivos que no están en mi misma red, podrían estar en una red que no esté obviamente en mi casa, sino ejemplo, en la casa de otra persona o en el internet mismo, ¿no?
en alguna página, cualquier página. Si es host local, eso quiere decir que yo me estoy comunicando con dispositivos que están en mi misma red. Digamos que yo en mi computador estoy, no sé, ingreso a un servidor que yo tengo en mi casa. Solo es un caso hipotético porque obviamente no en todos los casos uno va a tener un servidor en su casa, pero digamos que ese servidor lo tengo en mi casa, en mi localidad, y con mi computadora yo ingreso a dicho servicio que yo tengo en mi casa, ¿no? Por eso dicen host local, o sea, los dispositivos que los tienes de manera local en tu red, en tu misma red. Y también se pueden enviar paquetes a sí mismo. O sea, en mi misma computadora, en mi mismo sistema, yo puedo hacer comunicación con, con mi misma interfaz de red. Esto se hace, bueno, es una manera más de hacer testeo para ver si la tarjeta de red está respondiendo de manera correcta. Y por lo general es una dirección IP que se usa para testear, que se llama dirección de loopback. Esta dirección que le ven aquí, 127.0.0.0.1, de hecho la tiene todas las computadoras. Todas las computadoras deben tener esa dirección. Ustedes si ponen ipconfig en Windows les va a salir, pero como yo estoy en Linux no funciona ese comando. Es una dirección que, bueno, yo en Linux la tengo así, como LO es dirección de loopback, con la dirección que aparece ahí, ¿no? 127.0.0.1. Esta dirección lo que me permite, como les digo, no es hacer comunicación con mi propia computadora, con mi propio sistema, y poder hacer pruebas de conectividad en mi propio sistema para ver si está respondiendo de manera correcta mis interfaces de red. Se hace más como por testeo, ¿no? Para ver si todo está respondiendo y todo funciona de manera correcta. En IPv6, que veremos más adelante, se sabe ver de esta manera, 2.2.2.2.1. Y eso sería la parte de las tablas de enrutamiento que los tienen tanto los dispositivos finales como estos computadores y también los dispositivos intermediarios como un router. Pueden tener tablas de enrutamiento para saber dónde tienen que mandar dicho tráfico. Em, Este dispositivo, computador, obviamente, si es el que origina los paquetes, es el que va a determinar por dónde debe enviar esa información, ¿no? Ya sea que esa red sea remota o sea local, eso realmente lo determina por lo general también el computador. Y si es IPv4 o IP versión 4, el origen, o sea, el computador que genera dicho paquete, de 9. Quiero escribir aquí un trazo, porque no puedo. Ahí, ya. El computador, que es el que origina dicho paquete, ¿no? Este va a utilizar su propia dirección IP, la que tenga asignada a la interfaz. No sé, digamos que tiene la 192.168.1.0. Es un ejemplo. Entonces, con esta dirección que tiene este computador, .1.1, él va a determinar si dicha red está dentro de su red o está en una red remota. Digamos que el dispositivo con el que se quiere comunicar tiene toda esta red igual, las tiene igualitas, sí. Y solo, obviamente, como las direcciones IP no se pueden repetir, el dispositivo con el que se quiere comunicar, digamos que tiene la 1.2, ¿no? No tiene la 1.1, tiene la siguiente, digamos, la 1.2. Entonces, él comparando la dirección con el dispositivo con el que se quiere comunicar y con la suya, se da cuenta que son realmente parecidas porque están en el mismo rango y por lo cual él determina que es una conexión local de su misma red. Pero si por alguna razón está en otra red, digamos que está en la 2.1 y no está en el mismo rango, porque aquí el 192.168.1.1, acá es la 2.1, está en otro rango, es totalmente diferente, entonces así determina que no es red local, sino que está en una red remota. Es un cálculo que se sabe hacer, que veremos cuando lleguemos al capítulo de direccionamiento, se sabe decir. En IPv6 también es muy parecido,
pero utiliza unos mensajes que veremos más adelante cuando lleguemos al capítulo de IPv6. Unos mensajes que se llaman RS, que significan anuncio de router, o se les sabe decir como router, perdón, solicitud de router se llama router solicitation. Y usted sabe utilizar este tipo de mensajes del protocolo ICMP versión 6. Entonces, por ahora nomás les voy a decir, ¿no? Cuando se quiere llegar a una red remota, una red que no está en mi misma red local, yo tengo que comunicarme con un dispositivo específico, en este caso el router, y para que yo pueda salir hacia el internet o hacia alguna red remota, obviamente yo tengo que especificar la dirección IP de ese dispositivo que me va a dar la conexión fuera de mi red, ¿no? Hacia una red externa. Y aquí se sabe conocer un término llamado gateway. No sé si han escuchado puerta de enlace predeterminada. Se llama gateway o puerta de enlace predeterminada. El gateway no es más que la interfaz o dirección IP o puerta de enlace que me permite a mí salir de mi red remota. Entonces, digamos que esta es mi computadora con la que yo estoy haciendo la videoconferencia. Y esta computadora está conectada al router de mi casa. Y gracias al router de mi casa es que yo puedo salir hacia el internet, ¿no? El router es el que me da la conexión hacia el internet. Digamos que esta nube es el internet. Internet. Y el router, este es el router de mi proveedor de servicio, digamos, claro, no sé. Es el que me da la conexión hacia redes remotas, o sea, redes que están en el internet. Redes que no estén dentro de mi misma localidad o en mi casa, ¿no? Entonces, el gateway no es más que la dirección IP del dispositivo con el que yo me voy a comunicar para poder salir hacia redes externas, ¿no? En este caso es la dirección IP o interfaz de este router. Entonces, yo al momento de configurar el computador, ya sea de manera manual o utilizando algún protocolo dinámico como es DHCP que veremos un poquito más adelante, el protocolo de configuración de host dinámico, ese gateway yo lo puedo definir tanto de manera manual o estática. Por lo general, ustedes cuando obtienen una dirección IP, todo es estático, todo es dinámico, es automático. Y ustedes ya automáticamente salen en el internet, pero no es que configuran direcciones IP, no configuran máscaras, no configuran gateway. Podrían hacerlo, pero por lo general esto es automático, ya que se utiliza un protocolo llamado DHCP que hace todo ese proceso automático y uno solo al final solo ingresa hacia la red, ¿no? Pero detrás de eso hay un seteo de parámetros. Em, entonces, el gateway es esa dirección, ¿no? De ese dispositivo que me da esa conexión exterior. Y de hecho, em, ese gateway está aquí. Entonces me dice que para yo poder salir hacia una red externa, yo voy a utilizar una ruta por una vía que me va a con el que voy a poder salir hacia el internet, ¿no? Y ese gateway o ese default, por eso que dice default gateway, es esta dirección IP. Y esta dirección IP es la dirección IP del router de mi casa. La dirección IP del router de mi casa. Digamos que esta es la interfaz. Y esa dirección IP que está ahí configurada es la que me permite a mí salir del internet. O sea, mi computador se comunica con ese router para yo poder salir hacia la red, ¿no? Aquí, bueno, aquí está en inglés. Aquí dice Default Gateway de GW o puerta de enlace predeterminada. Y aquí están las características, ¿no? Obviamente tiene que tener una dirección IP que esté en el mismo rango de la red, de mi red, ¿no? ¿Por qué? Obviamente
para que se pueda hacer la comunicación, ¿no? Esta dirección IP que está aquí en esta interfaz debe estar en la misma que está este computador. Entonces digamos que esta era la 1.1, que era la que estaba aquí, ¿no? La 1.1. Y veamos cuál tengo yo en mi computador. Yo tengo la 1.28. O sea, está en el mismo rango, obviamente, ¿no? En ese mismo rango. La de mi default gateway, la de mi gateway, era la 192.168.1.1 y la que se me asignó para navegar de manera inalámbrica a mi tarjeta inalámbrica es la 1.28. Em, una cosita, ¿dónde está? Y también está conectado con cable, entonces en esta interfaz Ethernet cableada dice que se me asignó la 1.42 y también está dentro de ese mismo rango de direccionamiento, ¿no? Em, entonces aquí otra característica, obviamente esa interfaz debe poder aceptar datos de mi misma red, o sea, mi red LAN, mi local area network, mi red local, y al momento de que acepte ese tráfico, obviamente tiene que reenviarlo para que yo pueda ingresar a la red externa o el internet. Este router va a hacer su función de router, va a enrutar el tráfico para poder llegar a redes remotas. Y si el computador quisiera llegar a una red remota y no tiene configurado el gateway, la puerta de enlace predeterminada, no va a funcionar y no va a poder salir hacia el internet, lamentablemente. Por lo cual el gateway es una característica de los dispositivos finales que debe ser sí o sí configurada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿no? El host debe conocer su gateway, ya sea que utilice una forma estática o una configuración estática. Como les menciono, no estático no es más que configurarlo de manera manual. O sea, que yo ponga, de hecho, les voy a hacer ahorita el ejemplo. Aquí, bueno, como estoy en Linux es diferente, pero en Windows no tiene mucha ciencia. De hecho, creo que por ahí han de haber hecho un cambio alguna vez viendo un tutorial. Y es muy parecido a Linux, solo tienes que irte a las partes de adaptadores de red en Windows, pero aquí se sabe ver de esta manera en Linux. Y me iría a la parte de conexión cableada automática. Conexión cableada, veamos. No. Ay, perdón, se cortó porque obviamente estoy tocando la interfaz. Editar las conexiones, veamos. Ya, esto quería ver. Por ejemplo, aquí mi interfaz cableada, aquí puedo ver editar. Y aquí donde dice ajustes de IPv4, ya sea que hagamos por IPv4 o IPv6, como pueden ver, de hecho está automático, ¿no? Está por DHCP, que es el protocolo que veremos más adelante. Este protocolo lo que me permite es que todos estos parámetros de conexión se configuran de manera automática. Y el que me proporciona esa información para que yo me pueda configurar es el router de mi casa. O sea, el router que me asignó un proveedor de servicio me dice, te quieres conectar a la red. Toma esta dirección IP, toma esta puerta de enlace o gateway. ¿Qué haré yo para que tú puedas salir hacia el internet, ¿no? Tienes que comunicarte conmigo para que yo pueda salir, tú puedas salir hacia el internet. Todo esto se va a hacer de manera automática. Y de hecho, ustedes no lo ven aquí, no se ven los datos, pero esto está de manera automática. Si yo quisiera hacerlo de manera manual, le pondría aquí donde dice manual y comenzaría a configurar los parámetros, ¿no? Esa es la manera estática.
cuando dices estático es que lo vas a hacer de manera manual. Entonces el que lo va a configurar va a ser el administrador de la red. Entonces aquí yo podría poner que, no sé, voy a utilizar la 1.10, la máscara va a ser máscara 24, veremos qué es esto de la máscara ahorita, por ahora no más adelante, ahorita no, solo es por explicar. Y la puerta de Profe, enlace, compartiendo la sí, pantalla. No está compartiendo pantalla. no estoy compartiendo, No. sí, sale que Sí. todo el rato sale que estoy compartiendo aquí. Ahí ven, Ahora sí. ah, ya, o sea, todo el rato no he estado compartiendo. Negativo, Ahí no, sí. no se veía. Ya, chuta, se perdió esa parte entonces. Em, ya. Entonces, esta parte que les pongo aquí es de manera manual, ¿no? Configurando direccionamiento IP, máscara y puerta de enlace predeterminada. O si la hacen de manera automática, obviamente esto es automático, ¿no? El que se encarga de hacer toda esta gestión es entre mi computadora y el router de mi casa, ¿no? El router le va a proporcionar parámetros de conexión para que se pueda conectar. O lo pueden configurar de manera manual. Obviamente, por facilidad, y por eso se creó el protocolo, se utiliza de manera automática porque al momento que una red crece más, lo vieron necesario porque no vas a estar configurando 100 computadoras en una empresa cuando lo puedes hacer de manera automática dejándole esa tarea al protocolo. Entonces, en una casa que tengas dos computadoras, ya, bueno, sí, pero en un entorno empresarial, obviamente, el protocolo hace su tarea. HCP, entregando información de direccionamiento automático a los dispositivos para que se conecten a la red. En este caso aquí viene automático, ¿no? Pero lo pueden cambiar a manual. Eh, ese el default gateway o esa puerta de enlace predeterminada, como aquí se menciona, también se le sabe decir que es una ruta estática. Cuando dice ruta es, digamos, un camino que me va a permitir a mí llegar a redes remotas o a alguna red en particular por medio de dicha ruta. También se le saben decir rutas. Entonces, como aquí estaba esta dirección IP, que es el gateway, para yo poder llegar a... Profe, no se está compartiendo la pantalla. Debe ser un error de mi computadora, porque aquí sale que se está compartiendo. Ya, ahí se ve. Sí, 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 sí. ahí sí se ve. Ya, ahí es que tengo varias pantallas. Creo que estaba compartiendo otra pantalla. Disculpen, chicos. Ya. Entonces, con este comando en Linux, en Windows creo que es netstat, creo que se llama. O road-r le saben también poner. En netstat es para, bueno, no, ya no. Road-r es si están en Windows. Ahorita el netstat es para otra cosa. Sí. Aquí en Windows, en Linux es hyper-road. Entonces aquí se va a poder ver las rutas y la dirección IP del gateway, ¿no? Con el que yo me debo conectar. Estas rutas, también se les saben decir rutas estáticas. Bueno, digámosle nomás ruta porque ruta estática por lo general se le asigna a una ruta que la configura el administrador de la red de manera manual. En cambio, si fuera una ruta que se configuró de manera automática, por ejemplo, por el protocolo de HCP de manera automática, porque yo no configuré nada, mejor digámosle nomás ruta, ¿no? O ruta dinámica, o ruta automática, no sé. Pero aquí sabe decir, también le saben decir ruta estática. Esta ruta que se sabe tomar para que viaje el tráfico, esta ruta por defecto, de hecho default es defecto, una vía por defecto, es una ruta que se sabe tomar siempre y cuando no haya otra ruta que se pueda escoger.
Lo que quiero decir es que cuando veíamos las clases pasadas, que hablábamos de la tabla de enrutamiento, no sé si se acuerdan, el router tiene su tabla de enrutamiento, entonces él puede tener varias rutas por donde se pueda tomar un camino por donde se va a ir dicho tráfico, ¿no? Dicha información. Entonces puede tener varias rutas, el mismo destino, pero por diferentes caminos. Entonces él va a decir, yo les hacía un ejemplo donde el router tenía diferentes conexiones y que para poder llegar a un destino específico se puede ir por un camino o por otro camino, el tráfico, los datos. Y entonces este tráfico, el router verifica su tabla de enrutamiento y va viendo por dónde se debe ir dicho tráfico, ¿no? Esa ruta de último recurso que dice aquí en las diapositivas también se le conoce como la ruta por defecto, el default route. Y si es que no encuentra ninguna ruta por donde el tráfico deba ir, la ruta de último recurso, como se le sabe decir, es la que va a escoger. Entonces, si él no encuentra la ruta de destino para poder llegar a dicho destino, entonces dice, bueno, no encuentro la ruta de ese destino en particular, entonces voy a utilizar la ruta por defecto. Y la ruta por defecto me especifica que debo mandar ese tráfico hacia tal interfaz. Borrar, ¿dónde está? Ya, hacia tal interfaz. Esa es la ruta del último recurso, ¿no? Que se sabe utilizar. Si es que no encuentra ninguna coincidencia en su tabla de enrutamiento. Em, y bueno, así se ve la ruta, una ruta, ¿no? Por las rutas que se ven en los dispositivos. Esto es lo mismo, ¿no? El comando, si aquí está netstat-r en Windows, podrían ver la tabla de rutas, como aquí dice route table, la tabla de rutas para direcciones IPv4. Ejemplo, aquí me dice que para mostrar dicha información también pueden utilizar el comando route print. Y aquí hay un ejemplo de que si quisiera llegar a esta ruta de destino, que es la 0000, esta ruta, esta es la ruta por defecto. Le saben también, eh, le saben representar también de esta manera, con todos los octetos en cero. Y es algo más de nomenclatura porque esta nomenclatura me dice que el destino puede ser cualquier red. Y esto se hizo así por facilidad, porque obviamente el router de mi casa, que yo tengo en mi casa, también tiene la tabla de enrutamiento, ¿no? Y el router podría tener todas las rutas de todos los destinos en el Internet, pero obviamente sería algo que necesitaría demasiada capacidad, ¿no? Porque imagínense tener todas las rutas que existen en el Internet, son una infinidad de rutas por todos los servicios que hay en el Internet. De nube, almacenamiento, servidores, páginas web, películas, videojuegos, entonces serían muchas rutas que tuviera el dispositivo. Y obviamente como es un dispositivo de gama baja, porque es un router de casa, un router doméstico, ni que fuera un router empresarial, obviamente no podría tener toda esa información de todas esas rutas, de todos esos destinos, para poder llegar a- hacia una red en particular, una red remota. Entonces, por lo general, los dispositivos lo que saben tener es una única ruta, por lo general, que es la ruta por defecto, o sea, esta ruta. Y esta ruta, para dejarlo más claro, es como que englobara todas las rutas posibles, la ruta por defecto. Entonces, con esta ruta, el router sabe que para poder llegar a tal red,
digamos la 192.168.1.0 o la 2.0 o la 172.16.1.0, cualquier red, él solo con esta ruta, donde todos los octetos son cero y la máscara es también cero, él sabe que con esa ruta él puede mandar el tráfico, todo el tráfico por una interfaz. Y de hecho eso se ve aquí en Windows, ¿no? Que si quiero llegar a esta red, o sea, cualquier destino posible, se tiene que ir por el gateway, que es la interfaz de mi router, y podré llegar a cualquier red remota, cualquier página web. La tabla de rutas de los dispositivos. Así se ve una tabla de rutas en dispositivos, un ejemplo, ¿no? Bastante general. Entonces aquí se dice qué sucede cuando un paquete llega a un dispositivo, por ejemplo un router. Él hace esa búsqueda por dónde debe mandar dicho tráfico, ¿no? Para poder llegar a ese destino, ¿no? Y si se recuerdan, a nivel de capa 3 teníamos el paquete y el paquete tenía varios campos, ¿no? Por ahora nomás nos interesa la IP de origen y la IP de destino, ¿no? La IP de origen y la IP de origen y la IP de destino, ¿no? Entonces, el router lo que examina es la IP de destino, porque él ve hacia dónde se debe dirigir ese paquete para poder llegar a dicho destino. Y cuando le llega ese paquete, digamos que aquí, como dice aquí, ¿no? Dirección de destino, la 10.1.1.10. Entonces le llega el paquete al router, el router va a su tabla de enrutamiento y comienza a buscar en su tabla de enrutamiento dicha red. Si es que la tiene, el router dice, ah, tengo la red, sé cómo llegar a esa red. Y mi tabla me dice que para llegar a esa red me tengo que ir por el router 2. O sea, tengo que tomar el camino por el router 2. Si me voy por el router 2, voy a poder llegar a la red 10.1.1.0, la red que pertenece a este computador. Entonces, el router manda el tráfico hacia el router 2, como está aquí, la vía del router 2, y el router 2 prácticamente ya le llegó el tráfico y lo reenvía hacia el computador. Entonces, así es como el router trabaja, revisando las cabeceras de capa 3, donde se encuentra la dirección IP de origen, o sea, el computador que originó dicho paquete, y la dirección IP de destino, que sería la dirección IP al quien le debe llegar dicha información. Entonces, los routers van verificando sus tablas de enrutamiento, ¿no? Para saber hacia dónde debe llegar esa información. Y aquí está, prácticamente lo que les hablé es todo lo que está aquí. Esto que está aquí, esa teoría, ¿no? Em, Estas tablas de enrutamiento tienen sus tipos de redes, porque como hablábamos, hay redes remotas, hay redes locales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el router o el enrutador va a tener diferentes redes, diferentes rutas que tienen un prefijo. Por ejemplo, el router va a tener conectado, digamos, aquí un switch, donde el switch va a tener conectado, no sé, una computadora. Y digamos que acá hay otro router que tiene conectado una computadora. Entonces, este router va a tener diferentes redes, como cuáles. Va a tener su red, las redes directamente conectadas. Cuando dice directamente conectadas es porque, como el nombre indica, es que esas redes están configuradas en el router, en sus interfaces, y están en sus mismos enlaces de manera del mismo router, ¿no? Que el router que configuramos
esas redes las tiene configuradas en sus mismas interfaces. En su misma conexión están esas redes, como pueden ver aquí. Se llaman como redes directamente conectadas, como está aquí, ¿no? Entonces, el router lo que hace es agregar automáticamente estas rutas y obviamente siempre y cuando estas interfaces estén trabajando, estén activas, estén en estado up, estado levantado, ¿no? Y tengan una dirección IP configurada. Son direcciones que están directamente conectadas, ¿no? Porque están en el router configurado de manera local. También hay otras redes, aparte de las redes directamente conectadas, que son las redes remotas. Por ejemplo, esta red que está acá es una red que no está directamente conectada al router. Y pues como no está directamente conectada o no está en los mismos enlaces de este router, digamos que este es el router 1 y el que está aquí es el router 2. Entonces, como no está en su misma red, esta red que está aquí, donde está este computador, es una red remota. Entonces, aquí dice, ¿no? De manera más contextual. Estas son las rutas que el enrutador no tiene una conexión directa, como puede ser en este caso que está aquí, o en este caso que está aquí. Y se pueden aprender ya sea de manera estática, o sea, configurándolo de manera manual, una ruta estática, como creamos en la clase pasada, creo que creamos rutas estáticas. O se puede aprender de manera dinámica. Cuando es dinámico es porque hay un protocolo que tiene algún algoritmo que permite que esto se aprenda de manera automática y que el administrador se obvie el trabajo de configurar rutas de manera estática, o sea, de manera manual, sino que el protocolo automáticamente sepa las rutas, todas las rutas de la red, y entre los routers se comienzan a pasar esa información. Entonces el router 1 le dice, yo conozco estas redes para poder llegar a estas redes, te las paso, te las enseño. Y el router 2 le dice, yo también conozco estas redes, me las acaban de enseñar, toma, te las enseño. Entonces, es un concepto que puede ser que veamos un poco, no veamos a profundidad porque es de otros cursos, pero se saben decir vecinos. Entonces, ellos entre ellos son vecinos. Bueno, le saben decir neighbor, vecino, neighbor de vecino. Entonces, entre ellos comienzan a contarse, a chismearse las rutas. Y el protocolo lo que hace es eso, ¿no? Se comienzan a enseñar las rutas entre ellos y al final le llega a un estado de convergencia pura donde todos ellos saben todas las rutas en su base de datos, en su tabla de enrutamiento y al final esto es automático, ¿no? Utilizando los protocolos de enrutamiento dinámico, donde los enrutadores van a compartir su información entre sí. Y aquí está la ruta que les mencionaba hace un momento, la ruta default, la ruta predeterminada que lo que hace es, si no encuentra una coincidencia en la tabla de enrutamiento, por ahí se va a enviar todo el tráfico, ¿no? Cuando no hay una coincidencia en la tabla de enrutamiento. El ejemplo que les hice ahorita dibujando eso en la pizarra, y bueno, en mi pantalla es lo mismo que está aquí, ¿no? Routers que están directamente conectados, redes que están directamente conectadas, redes locales, como pueden ser estas, redes directamente conectadas, o redes remotas, como puede ser este que está acá. Rutas que se pueden aprender de manera estática, configurándolas en el mismo router o utilizando algún protocolo de rutamiento dinámico, como es el protocolo OSPF. Yo creo que sí les dije en una clase, ¿no? Todos estos son protocolos de enrutamiento dinámico. Todos tienen sus algoritmos matemáticos con los que ellos determinan las rutas. Y bueno, hay muchos protocolos. Pero los que más se saben ver en clases de redes son como unos 4 o 5, ¿no? Hay otros que ya no se usan hoy en día porque ya son algo, no sé si decir antiguos, pero sí, eso. Entonces aquí le estoy poniendo algunos, por ejemplo, el que más se sabe ver se conoce como OSPF, que vienen de Open Shortest Path First, primer camino más corto. Hay otro llamado EIGRP, que viene de protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado o Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, el protocolo de
sistemas intermedios, intermediate system, o le dicen IS, IS. El protocolo RIP, Routing Information Protocol, el protocolo de enrutamiento de rutas. Y hay otro que se llama BGP, que lo usan mucho los proveedores de servicio del Internet. Este protocolo lo saben utilizar bastante los proveedores, ya sea que hablamos de Claro, NetLife, bueno, poco de proveedores que hay en el país, ¿no? O cualquier otro proveedor. Es un protocolo que permite la conexión de las redes, ¿no? Protocolo de Gateway de Borde, PGP. Todos son protocolos de enrutamiento dinámico que, como les mencionaba, hacen esa tarea de intercambiar rutas, ¿no? Y hay otro más que por ahí no me acuerdo. Características de una ruta manual o una ruta estática que puede crear algún administrador de la red. Obviamente, como es estática, debe configurarse manualmente y el administrador la debe ajustar, ¿no? Porque como al ser una ruta manual tiene desventajas, ya que si es que ocurre algo en la red, no es que automáticamente te da algún tipo de solución automático, porque es manual, ¿no? Entonces, si hay algún cambio en la red, obviamente el administrador tiene que hacer dicho cambio de las rutas para ajustar los requerimientos. Entonces, aquí dice que si el administrador debe ajustar manualmente las rutas cuando haya un cambio en la topología. Bueno, ahorita con un dibujo lo vamos a entender mejor. Obviamente, como les digo, no configurar rutas de manera manual es óptimo para redes pequeñas, porque si es una red muy grande, configurar tantas rutas, configurar tanto enrutamiento estático de manera manual va a ser muy cansado, ¿no? Entonces, por eso usan protocolos dinámicos que hagan de toda esta tarea automática. Bueno, y bueno, no es que solo l- dejamos de lado el manual y de manera estática y no se usa, ¿no? De hecho, las rutas estáticas se utilizan bastante y se puede combinar tanto enrutamiento estático como enrutamiento dinámico, protocolos de enrutamiento dinámico, para poder tener una red configurada de manera correcta, ¿no? Utilizar tanto rutas estáticas como rutas dinámicas. Eh, Aquí hay un ejemplo de una configuración de una ruta estática. De hecho, ya hicimos un ejercicio la clase pasada, donde este router 1 lo que hace es que este computador mandó un paquete y quiere llegar a la red que está acá, ¿no? A esta red de este computador. Entonces, el router, para poder comunicarse y llegar a este computador, es una red que no está en su propia red, porque este router está en la red 192.168.10.0/24. Mientras que el computador está en otra red, no está en la misma, porque pueden ver que cambia totalmente el direccionamiento. Esta es una red remota, no está en mi misma red local. Y entonces, para poder llegar a esa red remota que no está en mi misma red, quien hace de router es el router 1, o sea, el router es el que me va a dar esa facilidad para yo poder llegar a esa red que no está en la misma red, ¿no? Hace su función de router de enrutar los paquetes. Entonces yo debería configurar en mi computador, ya sea de manera estática, dirección IP, la máscara, el netmask y el gateway. En este caso el gateway va a ser la dirección IP del router 1, de este lado, ¿no? Entonces el router va a hacer esa tarea de enrutar el paquete y que pueda llegar hacia esta red remota. Entonces, si hacemos la configuración en un router Cisco, el comando es de esta manera. En la nomenclatura lo que dice es que vamos a crear una ruta estática que comienza de esta manera. IP route, o sea, IP route no tiene mucha ciencia, es ruta, ¿no? IP ruta hacia esta red de destino, o sea, la red en la que yo quiero llegar. Con esta máscara, eh, ¿se acuerdan que vimos la parte la parte de binario y hexadecimal?
Y yo les mencionaba que las direcciones IP tienen 32 bits, ¿no? Las direcciones IPv4 y las direcciones IPv6 tienen 128 bits. Esta parte que ven aquí es una dirección IPv4 que tiene una máscara. eh, la máscara, por decirlo así, solo es como una porción de mi red, ¿no? Entonces, cuando dice barra 24, este 24 que ven aquí, eso quiere decir que esos 24 bits son los que están encendidos en uno. O sea, son 8 bits que están encendidos a uno. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si se acuerdan, esos 8 bits, todos encendidos a uno, tenían pesos, ¿no? ¿Se acuerdan que eran 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, hasta 2 elevado a la 7, que era 128, ¿no? Si ustedes suman todos esos resultados de todas esas potencias de 2, lo que les va a dar es 255. Entonces, esta barra 24 me está diciendo el resultado en formato decimal. Entonces, aquí tengo 8 bits. Y aquí es lo mismo, ¿no? 8 bits, acá tengo 8 bits y acá tengo 8 bits. 8 por 3, 24 bits. Y eso es lo que me está dando esa información la máscara. Me dice que aquí hay 24 bits que son utilizados para la red. Y como ellos solo son 24, lo que sobra, estos 8 bits, están puestos a 0. Entonces solo les estoy explicando ahorita por qué son 24 bits, pero no se hagan bola que de red, parte de red, es realmente un concepto que se ve en el capítulo de direccionamiento IPv4, por lo cual ahorita no es necesario que sepan a ciencia cierta qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero solo quiero que entiendan la nomenclatura de la ruta estática. Y por último, esta parte se llama siguiente salto, le saben decir, o le saben decir next hop, que es siguiente salto en inglés. Entonces aquí lo que dice es por qué ruta o por qué lado tú vas a mandar el tráfico para que pueda llegar a esta ruta remota, a esta ruta que está acá, ¿no? Entonces, obviamente el router tiene una conexión directa con este router 2 y que para poder llegar a esta red, a la 10.1.1.0, la red de la computadora 2, el siguiente salto va a ser la dirección IP del router 2. ¿De cuál de las direcciones IP? La dirección IP con la que yo me estoy comunicando, o sea, de este lado. Yo estoy en el router 1, en este router estoy yo. Pero el router 1 se está comunicando con el router 2 por esta interfaz que tiene el router 2. Entonces, el router 1 para poder mandar el tráfico para que llegue a esta ruta de destino, tiene que mandar el tráfico hacia esta dirección IP, que es la dirección IP de siguiente salto. ¿Por qué hay siguiente salto? Bueno, es obvio, ¿no? Para poder llegar a esta red, el siguiente salto o la ruta por la que tiene que irse es por este router. Entonces, esta dirección IP que pone aquí es la dirección IP de este router 2, de este lado, de esta interfaz. Y es básicamente eso que dice, ¿no? Si quieres llegar a esta ruta, tienes que mandar el tráfico por esta dirección IP. Y eso básicamente es una ruta estática que se configura de manera manual. La desventaja de las rutas estáticas, como ven en este dibujo, es que al ser estática no está consciente de los cambios en la topología. Entonces, si es que por alguna razón hay algún error en la red, digamos que, no sé, alguien se tropieza y arranca la fibra, este enlace se va a cortar y se va a quedar descomunicado. Y la red, al ser configurada de manera estática, digamos que no tiene una inteligencia
como puede ser de manera dinámica, con algún protocolo, algún algoritmo. Entonces va a seguir mandando el tráfico por esta interfaz para poder llegar a esta red. Pero aquí viene el problema. Como el enlace se cayó y el router 1 no sabe que ese enlace no está funcionando, va a seguir mandando aquí el tráfico por este lado y al final no va a poder mandarse nada porque el enlace está fallando y el tráfico nunca va a llegar a su destino. Al contrario de lo que pasa con el protocolo, con protocolos dinámicos, ya que tienen algoritmos que determinan las rutas de manera automática, el router, al tener esa facultad de inteligencia, va a decir, algo pasó, se cayó el enlace. Mandemos el tráfico ahora por este lado. Cosa que no pasa con rutas estáticas, ya que carecen de dicha inteligencia, ¿no? Al no tener esos protocolos. Esa sería una de las desventajas de tener enrutamiento estático, utilizando rutas estáticas, versus enrutamiento dinámico o rutas dinámicas. Rutas dinámicas. Y aquí está lo que les estoy explicando, ¿no? Aquí. ¿Cuánto falta? Creo que me estoy alargando. Ya terminamos. Ya mismo terminamos la clase. Hoy estoy cansado. Y eso todavía es lunes. ¿Dónde está? Bueno, y por otro lado, como les digo, ¿no? El rutamiento dinámico, ya les dije, ¿no? Es automático, descubre redes remotas de manera automática, se actualiza de manera automática, ya que, como les mencionaba, ¿no? Si es que ocurre algún error en la red, hay algún cambio en la topología, se agregan dispositivos a la red, los protocolos se dan cuenta de esto y actualizan su información, ¿no? De su base de datos de rutas de manera automática. Eh, Algo que también es muy importante es que estos protocolos, al ser determinar rutas, ellos siempre determinan por qué camino tiene que irse dicha información para poder llegar a un destino, ¿no? Entonces, algo que yo admiro de la gente que estudia software es que les enseñan muchas cosas que son aplicables hacia las redes, pero en cambio en Tele sí nos dan toda la parte de redes, pero nos dejamos un poco de lado los algoritmos, ¿no? En cambio, eso sí estudian en software y creo que también en TI. Y uno de los protocolos, algoritmos que se utiliza bastante en enrutamiento dinámico es el algoritmo de Dijkstra. Entonces, no sé si alguien ha escuchado el algoritmo de Dijkstra, pero prácticamente lo que hace es determinar una ruta desde un punto A hacia un punto B para poder trazar esa ruta, ¿no? Ese camino. Entonces, los protocolos también eligen el mejor camino o la mejor ruta para llegar hacia un destino. Y digamos que yo estoy aquí en el router 1 y este router es el router 2, acá tengo el router 3 y acá tengo el router 4. Y digamos que acá tengo el router 5 y finalmente acá conecto a otro router y aquí tengo mi computadora. Entonces, estos protocolos, por lo general, la mayoría trabaja buscando la ruta más óptima, la ruta más corta, para poder llegar hacia un destino en particular, digamos, esta computadora. Entonces, digamos que este computador que está conectado al router 1 quiere mandar tráfico o datos hacia la computadora que está acá y que para mandar tráfico obviamente tiene que mandar al router. Y aquí es que los routers hacen la magia, ¿no? Ellos con estos algoritmos determinan por qué camino tienen que ir los paquetes para poder llegar a la ruta. Entonces el router, desde su perspectiva, dice, a ver, para poder llegar a esta red, me puedo ir por dos caminos, por este o por este. Los dos me van a llevar al mismo camino. Tengo la ruta larga y la ruta corta. La ruta larga donde tengo que pasar cuatro routers, mientras que la otra tengo que pasar prácticamente dos routers, ¿no? Incluyendo también el de acá. Entonces, el algoritmo determina que para llegar más rápido o la ruta más óptima sería por este lado, obviamente, ¿no?
Esa es la explicación fácil, ¿no? Porque detrás de esto hay matemática bastante fuerte. Entonces, es la forma más burda, ¿no? De explicar esa forma de encontrar el camino, el mejor camino. Entonces, obviamente, estos routers van a encontrar la mejor ruta, van a encontrar rutas nuevas, cuando hay algún algún cambio en la red, como les mencionaba, ¿no? Si se cae un enlace, si algún fallo en la red se da, entonces el router tiene que buscar automáticamente otro camino para poder mandar ese tráfico por ahí. Eh, Algo que también es muy bueno del enrutamiento dinámico es que, como les mencionaba, ¿no? Ellos podían compartir su información de las rutas que ellos habían aprendido, ¿no? Se las compartían, se las enseñaban hacia otros routers, ¿no? Entre ellos se compartían la información. Y los routers, aparte de las rutas que ellos saben, que han aprendido de manera dinámica, también enseñan las rutas estáticas. O sea, digamos que este router, yo configuré una ruta estática de manera manual, una ruta estática, una ruta manual, y también hay comandos de configuración que me permiten a mí configurar para que esa ruta estática que yo configuré de manera manual se la enseñe el router al otro router. Eso es lo que dice, ¿no? El enrutamiento dinámico también puede permitir compartir rutas estáticas con otros routers, con otros enrutadores. Y aquí está, ¿no? Cómo los routers están compartiendo información entre sí de las rutas que han aprendido, porque el router 1, ¿qué rutas conoce? Conoce esta ruta y conoce esta ruta. Pero el router 2 también conoce esta ruta porque está directamente conectada y también conoce esta ruta. Entonces, el router 1 desde su perspectiva dice, yo tengo esta red que está acá, pero tú como no estás directamente conectado a esta red, porque no tienes un cable directo acá, ¿no? Obviamente no conoces esta ruta, entonces te la voy a pasar, te la voy a contar. En cambio, el router 2 dice, tú no conoces la ruta que yo conozco, es esta ruta de acá, porque tú no la tienes directamente conectada, no la sabes. Entonces, te la voy a enseñar, toma, te enseño la ruta. Y así entre ellos se están pasando las rutas, ¿no? Se están haciendo conocer esas rutas. Al contrario de las rutas estáticas, como veíamos anteriormente, aquí está el mismo ejemplo, el tráfico se quedaba aquí en este enlace y no pasaba más, ¿no? En cambio, en enrutamiento dinámico, los enrutadores determinan nuevas rutas y por ahí mandan el tráfico, ¿no? Otro tipo de información complementaria y muy importante en las tablas de enrutamiento es que tienen prefijos, como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, si es la ruta directamente conectada o rutas conectadas directamente, como dice aquí, ¿saben de ver? Tienen un prefijo, una letra. Entonces, yo para poder saber que es una ruta o una dirección IP que está configurada en ese enlace, en esa interfaz, saben aparecerse como L. Siempre que vean una L, eso quiere decir que esa interfaz tiene configurada dicha dirección IP. Entonces, lo que dice aquí, ¿no? Una dirección IP de la interfaz local conectada directamente. Si ven una letra C y al lado una ruta, eso quiere decir que es una red que está directamente conectada, como puede ser este caso, ¿no? Redes que estén conectadas de manera directa, configuradas de manera directa en el router, en los enlaces directos, ¿no? En las conexiones. Si ven una S, eso quiere decir que es una ruta que se configuró de manera estática, aunque bueno, obviamente está en inglés, static, pero sería una ruta que fue configurada de manera manual por el encargado de la red. Em, si ven una O, eso quiere decir que fue una ruta que se aprendió de manera automática utilizando el protocolo OSPF y así. La D de IGRP, hay otra que es la R de RIP, si no estoy mal. Em, Creo que la B de BGP, no me acuerdo. Pero aquí se pueden ver, ¿no? Aquí siempre te dejan aquí la ayuda, la guía. Cada uno de los prefijos y a qué ruta está, se le puede asociar, ¿no?
Y ahorita nomás era por comentarles porque cuando ya lleguemos a la parte de configuración más exhaustiva de los routers van a poder entender más esta parte, ¿no? Ahorita nomás seguimos en la parte teórica. Creo que el siguiente capítulo es ARP y ahí sí sigue el capítulo de configuración de dispositivos. Es el capítulo, puede ser que el viernes ya estemos ahí en esa clase. Y eso sería, ahora que me acuerdo, em, VirtualBox, creo que lo tengo por aquí. ¿No tiene alguna pregunta? Ya tengo lista la máquina para que las podamos pasar, porque como ya llegamos al capítulo más adelante, nos falta dos, creo que unas dos clases, creo, o una clase. El capítulo de configuración de dispositivos, ya les voy a pasar la máquina, que ya la instalé y dejé todo instalado, ¿no? Aparte de utilizar el Packet Tracer, esta es una máquina que tiene el Ubuntu, creo que sí les había comentado, y tiene configurado todo el GNS3 con algunos routers diferentes. Nomás tendrán que instalar algún virtualizador, como puede ser VirtualBox o VMware. Correr la máquina virtual que les voy a pasar, por eso la tengo que exportar. Y básicamente es una computadora más, ¿no? Aquí tienen, obviamente solo instalé lo esencial, solo el GNS3 es lo que nos interesa, ¿no? Entonces lo que va a permitir este programa es poder familiarizarse de manera más real con los entornos de red. Voy a poner prueba, no sé, prueba. Y hay que instalar algunos routers. Aparte de los routers que se tienen en Packet Tracer, los routers de Cisco, como ven aquí, también instalé de otras marcas. En el mercado se utiliza bastante MikroTik. De hecho, MikroTik lo van a ver bastante cuando vayan a hacer prácticas a un proveedor de servicio. Es un router que utilizan bastante, ¿no? De Router OS, del ROS, de la empresa de los de MikroTik, ¿no? Routers Huawei también hay bastante, utilizan bastante en los proveedores de servicio, más en la parte del core, o sea, donde están los routers con mayor capacidad para enrutar todo el tráfico. Y hay equipos algunos que también saben utilizarse en otros proveedores de servicios, data centers, centros de datos, además de que ustedes podrían seguir estudiando, perfeccionándose, ya que al igual, bueno, esto realmente es un campo bastante grande, pero cada una de las empresas tienen sus certificaciones, ¿no? De hecho, por la que siempre se comienza, lo primero es con CCNA de Cisco, después ya se pueden ir perfeccionando en Cisco, pero también MikroTik también tiene sus exámenes de certificación y tienes que estudiar y tener los cursos y bueno, obviamente es una competición y todo es plata. Entonces, también hay empresas que te piden tener certificados de aprobación de los exámenes de MikroTik si tú quieres administrar su red, que están utilizando solo dispositivos MikroTik o una combinación, ¿no? Em, sí les mencionaba, ¿no? CCNA de Cisco, MikroTik tiene otro examen que se llama MTCNA, MikroTik Certified Network bueno, de lo que vienen las siglas. Huawei tiene uno llamado HCINA, algo así era. Y así. Juniper tiene el JSIA. Entonces, obviamente es una gastadera de plata, pero cada uno tiene su preparación, ¿no? Para exámenes para que uno pueda ser capaz de poder administrar dispositivos de tal gama, de tal fabricante y así. Pero aquí les pasé de algunos proveedores, por decirlo, de algunas marcas, para poder hacer alguna que otra práctica. Aquí tenemos un switch de Cisco, tenemos dispositivos finales, y esto es lo interesante, ¿no? Porque Packet Tracer es todo muy idealizado. Solo tienen computadoras como que configuras la IP y ya. No, no es muy real, ¿no? En cambio aquí este computador
Es una terminal de Linux que es más real, que me permite a mí hacer navegaciones de internet más reales. De hecho, si yo abro aquí, me sabe abrir un Firefox y puedo tirar comandos de Linux, ¿no? Aquí en esta computadora. Es más real. Prácticamente como que estuviera en mi misma computadora Linux haciendo una configuración. Tenemos aquí un Toolbox, que es prácticamente un servidor que podríamos configurar páginas web, cualquier servicio que tú puedas hacer, ¿no? DHCP, servidores de DHCP, servidores SSH, cualquier servicio que uno quiera hacer. Esto es como un servidor. Podríamos también tener aquí un Ubuntu, esto es una computadora Ubuntu, y poder tener dispositivos finales más reales, ¿no? Aquí tenemos la interfaz de comandos. Y así. Obviamente esta máquina virtual que yo ya la tengo configurada, le puse 8 gigas, no sé, es recomendable con su computadora para que pueda correr bien esta máquina, tenga mínimo unos 12 gigas yo creyera, ¿no? Con 16 estamos hechos, pero si tuvieran por lo menos 12, para que le asignen 8 gigas a la máquina virtual y los 4 lo dejen para su uso, porque van a estar viendo la clase o viendo alguna cosa, para que la computadora pueda andar de manera correcta, ¿no? Si no, la computadora se les va a trabar, entre otras cosas. Entonces aquí en la máquina, si yo me voy a configuración, en sistema van a ver que yo le tengo asignadas 7 gigas. En procesadores le tengo 3 procesadores, 3 núcleos y la aceleración obviamente está activada, ¿no? Es muy importante que tengan activada la virtualización en la BIOS porque les puede dar errores de que no se puede iniciar la máquina virtual ya que la virtualización no está activada. De hecho, yo sí la tengo activada en mi computadora porque obviamente si no la tuviera activada no podría virtualizar sistemas, ¿no? Es algo que debería activarse. En las computadoras Windows, ustedes ya, sí, creo que la mayoría ha entrado a la BIOS, ¿no? Cuando ingresan, ponen escape, 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 se van, entran a la BIOS y ahí ven opciones de boteo y todo ese tipo de cosas. A mí lo que me interesa es que la virtualization esté enabled, o sea, que está activada, para que ustedes puedan iniciar las máquinas virtuales. En Linux, en Linux, con este comando tú puedes saber si la virtualización está activada. Entonces, de hecho, aquí, siempre y cuando el valor sea mayor a cero, quiere decir que sí tengo activada la virtualización. Pero en Windows es más fácil ver ese tipo de cosas. Em, entonces, eso, chicos, creo que ya cuando lleguemos al siguiente capítulo, bueno, el siguiente capítulo es resolución de direcciones ARP, se llama el protocolo, Address Resolution Protocol. Y el siguiente ya es el capítulo de configuración de dispositivos. Entonces, yo les voy a pasar mañana, creo ya, les voy a pasar esta máquina para que la descarguen. Y no hay que instalar, nomás tengan instalado el programa de VirtualBox o el programa de VMware. Entonces, cualquiera de esos dos programas va a permitir que puedan correr la máquina virtual. Aquí está el VirtualBox o VMware Workstation. Van a poder, yo voy a exportar la máquina, ustedes la importan y cuando ya les aparezca, nomás la corren y tendrían todo lo que yo tengo aquí. Solo es eso, no tiene mucha ciencia. Para que podamos familiarizarnos con otro programa de virtualización de redes, aparte del Packet Tracer, que solo permite correr equipos de Cisco. Es la limitancia, ¿no? Entonces, eso. Ahí tienen una pregunta ahí, creo. Sí. Sí, profe, ¿cuál sería el tamaño de la imagen? Deja verle. O sea, yo ahorita la tengo aquí como en VMware. Ahorita debe estar como unas 20 gigas, creo. Bueno, ahorita pesa 22 gigas, pero cuando la exporte, creo que está pesando unas 18 gigas, pero cuando ustedes la importen nuevamente va a llegar a pesar de nuevo esto, unas 25 gigas, Bien. 22. Entonces, sí, eso. Que tengan Listo, espacio profe. disponible. Listo, Listo. profe. Ya. Tengan espacio disponible para que la puedan importar y exportar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Algo que es importante de este programa es que Packet Tracer solo te permite hacer lo básico de redes, pero en GNS3
Bueno, aparte de solo GNS3 hay más programas, ¿no? Eh, el GNS3 hay otro llamado PinetLab, hay otro llamado IFNG, pero todos te permiten hacer más que solo quieras hacer redes, ¿no? Puedes hacer sistemas de telefonía, puedes hacer sistemas inalámbricos, puedes hacer sistemas, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer entornos de pentesting. No sé si alguno por ahí ha jugado con Kali Linux, haciéndose creer que es un hacker, pero aquí podrías hacer entornos de hackeo, ¿no? Poniendo tus computadores, poniendo routers, poniendo ahí un agente malicioso, o sea, un hacker, y podrías hacer testeos de red y hacer ataques. Eso es lo bueno de estos programas más especializados en redes. Y podrías exportar máquinas más reales, ¿no? Tener máquinas más reales. Eso es lo bueno de estos programas. Yo les digo porque podrían ustedes basarse aquí para hacer su tesis algún día cuando ya estén en octavo semestre, noveno semestre, y les podría servir bastante, ¿no? Entonces, esos chicos, no tienen ninguna pregunta, sino para finalizar la clase. Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, voy a finalizar la clase y nos vemos